al doctor Vicente Tayano Basantes, nuestro siguiente entrevistado. El país conoce, Guayas lo propio. Él es candidato a la viceprefectura provincial del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Va como compañero de fórmula de la actual prefecta provincial Susana González. Ramiro. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Ya está repuesto en su salud? ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días, un saludo para todos los amigos del panel, para quienes nos escuchan esta mañana. Sí, mejorando un poco. Una vez más, el COVID me ha golpeado. Eso es bueno, que esté vacunado y que ya esté repuesto. Vicente, el Partido Social Cristiano se desgrana. Hay deserciones. Si bien es cierto, el señor Lapente ha dicho que nunca fue afiliado, en esta hora todo el mundo le huele y sabe mal cuando estuvieron cerca ya mucho tiempo. Cristina Reyes también ha declinado, ha salido del ámbito del partido y así se ha visto algunas apariciones en otros estamentos políticos y o electorales, Vicente. ¿Qué está pasando dentro del Partido Social Cristiano? Bueno, como organización política, Ramiro, nosotros hemos sido respetuosos no solo en los procedimientos internos democráticos, sino también de las aspiraciones personales. Y dentro de esa línea, quienes han sido y son parte de la organización política, nos hemos sometido a un proceso de escogitamiento interno que permita presentar candidaturas únicas a las elecciones primarias que de hecho se realizarán en el caso nuestro en 2 semanas, porque el plazo vence el 5 de agosto. Y dentro de este contexto, algunas personas, como lo que usted mencionó, al ser notificadas con el hecho de que en función de la valoración de las encuestas, del respaldo de los actores del trabajo en territorio, como lo son los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, de la estructura del partido, que Susana González iba a ser la candidata, pues tomaron decisiones personales. A mi juicio queda claro que es legítimo aspirar y participar, pero también es cierto que cuando uno es parte de una organización política, no solo debe ser coherente, sino también debe respetar los lineamientos y las decisiones que se toman al interno, que son decisiones conjuntas basadas en una propuesta de trabajo que deben primar sobre los intereses personales. Ahora, eso para nosotros, estas salidas o deserciones ya son cosas jugadas, página volteada, y nosotros estamos trabajando para poder primero cumplir el proceso de democracia interna. La fecha inicia el 22 de julio y termina el 5 de agosto. Luego poder realizar la inscripción de candidatos en toda la provincia del Guayas hasta el 20 de septiembre, que es un trabajo bastante intenso porque estamos hablando de 25 alcaldías y de todas las juntas parroquiales y también de todos los candidatos a concejales a nivel provincial. Vicente, hay una parte que no me empata. El proceso de selección está por venir, pero la notificación de que no serán candidatos ya se dio. ¿No me empatan esos dos tiempos? Bueno, nosotros pusimos en práctica una metodología que fue ampliamente explicada. Quienes querían participar, pues lo hicieron saber, y antes de ir al proceso de democracia interna, establecimos parámetros. Primero, obviamente, hojas de vida, valoración de quienes aspiraban a determinadas dignidades. Pudo haber sido la alcaldía en su momento, la prefectura obviamente fue la más competida. Segundo, niveles de aceptación popular. Practicamos más de una encuesta a nivel provincial en función de todos los escenarios posibles. Tercero, los respaldos que al interior estos postulantes iban a tener, y me refiero a quienes van a ser sus compañeros de trabajo, hablando de la prefectura, los alcaldes en funciones que van a candidatizarse a la reelección y quienes van a ser los nuevos alcaldes, y obviamente el respaldo de las estructuras. Esto nos permitió escoger a Susana González como candidata a la prefectura, y luego de esto pues ya se hizo el anuncio que fue hecho el día 9 de julio, y claro, posteriormente a esto se van a llevar las presentaciones de democracia interna para que el tema se viabilice, se dé sin ninguna dilación, porque son 25 nominaciones. Todos los candidatos que se van a presentar a la democracia interna en la provincia del Guayas se presentan como candidatos únicos para cumplir con el formalismo y los presupuestos que establece el Código de la Democracia. Muy peculiar. Le paso a Javier Segarra. Siga, Javier. Gracias, Ramiro. Buenos días, doctor Tayano. Un gusto tenerlo en la plataforma de 99.
todos los procesos electorales tienen sus pros y sus contras. De alguna u otra manera, lo que decía bien Ramiro con esta salida de algunos figuras que fueron en el Partido Social Cristiano, deberían entonces de alguna u otra manera consolidar en las campañas electorales con mayor acercamiento al pueblo, o simplemente es la ejecución de las obras que se pudieron haber hecho en la prefectura para poder captar la votación. Sin duda alguna, Ramiro, y también a Javier, les puedo decir que el mejor camino para presentarse una candidatura es hacerlo de la mano del ciudadano. Y es lo que nosotros hemos venido haciendo, trabajando para ciudadanizar la política. Y sin duda alguna, la ejecución de obras y servicios son una muy buena carta de presentación. No hay ninguna elección fácil, no hay adversario político, ni más ni menos importante. Nosotros nos vamos a presentar como siempre, con nuestra hoja de vida, con nuestra ejecutoria, con lo que hacemos todos los días, en el caso de Susana en funciones y de nuestros compañeros alcaldes también, con una propuesta de trabajo construida desde los ciudadanos, porque eso es lo que hacemos todos los días, recorrer Guayaquil, caminar la provincia del Guayas, escuchándolos, porque siempre se puede enmendar y siempre se puede ir un poco más allá. Y es precisamente eso es lo que estamos haciendo, y esa es una práctica permanente a la hora de presentarnos, hablando del quehacer político, y no será la excepción en este proceso electoral, Javier. Parece que la prefectura del Guayas está muy apetecida por muchos, y le digo esto porque, claro, el escudo que tiene el precandidato Lapenti es haber estado en la prefectura. ¿Eso no podría de alguna u otra manera restar votos para ustedes? Mire, yo creo que el hecho de que hoy existan muchísimos aspirantes a la prefectura no solo que es legítimo, pero dice muchísimo del trabajo que la prefecta Susana González ha realizado. Hace 2 años atrás decían que la prefectura no tenía que existir, que la prefectura no hacía nada. En 2 años no solo se puso la casa en orden, se ajustaron las cuentas. De cada $100 se gastan solo 10 y se invierten 90. 2.500 frentes, obras y servicios. Una provincia proyectada, una provincia trabajando que aspira no solo a trabajar al 2030, sino también en una nueva generación, por ejemplo, de concesiones que nos conecte y que genere desarrollo, que pueda asumir nuevos desafíos como por ejemplo la construcción del puente Alterno Sur, obviamente de manera coordinada con la alcaldía de Guayaquil, las demás alcaldías y también con el gobierno central. Por lo tanto, ese buen trabajo hace que hoy todos los que se fueron en su momento y los que nunca han hecho nada por la provincia quieran aspirar. Reitero, es válido, es legítimo, y a nosotros nos resta hacer lo que en democracia se tiene que hacer: trabajar, presentar nuestra propuesta, caminarla, hacerla conocer de los ciudadanos, llegar al día de las elecciones para hacer lo que tenemos que hacer, ganarla con lo que dependa de nosotros, indistintamente de lo que puedan hacer los otros actores. Sí, parece que va a ser una elección bastante diversa, dinámica, tal vez de 5 a 6 candidatos. Habrá que esperar el momento de la inscripción, aunque podemos tener ya un adelanto una vez que se realicen los procesos de democracia interna, porque necesariamente antes de inscribirse la ley dispone que quien quiera ser candidato debe presentarse a un proceso de democracia interna, y creo, Javier, que a partir de ese momento ya vamos a poder hablar con claridad de un escenario con candidatos ya no desde un supuesto, sino desde una realidad. Los candidatos a las alcaldías del resto de cantones de Guayas es fundamental para poder consolidar la candidatura de la prefecta. Sin duda alguna, nosotros vamos a tener candidatos en los 25 cantones de la provincia del Guayas que están incorporados a nuestro proceso de trabajo. En la gran mayoría son alcaldes en funciones, 10 van a ir a la reelección, y otros candidatos nuevos e inclusive alcaldes que hoy están en ejercicio, como el alcalde de Bucay, por ejemplo, que no fueron electos por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madre Guerrero, van a venir a ser candidatos con nosotros precisamente por el trabajo coordinado que se ha venido realizando durante todo este tiempo con ellos en relación a obras y servicios. Esa es una buena carta de presentación, esa en lo práctico es una buena fuerza de trabajo político, y obviamente tenemos que hacer uso de aquello, Javier. Doctor, gracias de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Alberto. ¿Qué fue, Javier? Gracias, Vicente, estar aquí. La verdad es que nos complace porque podemos conversar justamente el futuro de el Guayas, un Guayas que debe ser unido, un Guayas que debe buscar un desarrollo. Y cuando tú vas y palpas eso en la parte rural, es decir, aquellas personas que están trabajando del agro, y ves claramente el sufrimiento y la pobreza que existe ahí,
¿realmente piensas que las nuevas autoridades van a hacer un plan diferente, un plan en donde van a llegar a esta gente? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que podría traer al Guayas justamente esta, digamos, candidatura que estás tú con Susana nuevamente al mando para esta gente pues que en un momento dado quiere un mejor futuro? Sin duda alguna, tenemos que partir de algo, Jaime. No hay que hablar y solo decir que el campo o el sector rural de la provincia del Guayas es importante. Eso lo sabemos. No basta con decir que hay que voltear la mirada al campo. Hay que hacer cosas para que el campo sea más productivo, para que el agricultor, para que el ganadero pueda vivir mejor y pueda ganar más, para que sea más productivo. Y eso es lo que Susana González ha venido haciendo durante estos 2 años en temas de semilla, de nivelación de suelo, y vamos a ir mucho más allá en el tema de ganado, en el tema de comercialización. Y eso es lo que todos los alcaldes tienen que hacer. Y ese debe ser un compromiso y debe ser un desafío de quien quiera postularse a una candidatura en la ruralidad como alcalde, como presidente de junta parroquial, y no se diga también en la prefectura del Guayas. Así es que hacia allá a donde apuntamos, a cortar la brecha entre el campo y la ciudad, con cosas prácticas y reales. Hoy 600.000 personas con el trabajo coordinado de la prefectura, por ejemplo, están conectadas con internet gratuita y sin cable en parroquias rurales y en cantones muy distantes de Guayaquil. Ellos no lo hubieran podido hacer solos con su presupuesto, porque tampoco tenían la red de relaciones, lo ha hecho la prefectura. Ese es un ejemplo de lo que hay que hacer y lo que tenemos que seguir haciendo en productividad, en potenciar otros cultivos, en que el agricultor, el productor de la provincia sea mucho más eficiente, que gaste menos al producir, por ejemplo, una hectárea de arroz y pueda producir el doble de sacas. Hacia allá tenemos que ir y sin duda alguna hacer todo lo que tengamos que hacer para no solo tener una provincia planificada, sino que tengamos una mejor red vial. Te cito un ejemplo. Hablamos de que en el segundo proceso, y esa es una de las propuestas de Susana González, es que se va a trabajar para llevar a la realidad una segunda generación de concesiones que permitan conectar de mejor manera a la provincia, que permitan también atender la vialidad rural, que es muy importante, en caminos de segundo orden y en vías rurales. Y te cito un ejemplo. Hoy la vía Daule está prácticamente colapsada. Una de las grandes obras, de los hitos importantes en la segunda prefectura de Susana González, precisamente va a ser el hecho de generar una vía paralela a la vía Daule, que permita mayor movilidad y menos congestión en relación con la que hoy se está dando. No olvidemos que ya en el 2026 se termina este primer tramo de concesiones con el que se ha venido ejecutando, se ha venido desarrollando obra y con el que hemos venido manejando la movilidad entre los cantones de la provincia del Guayas. Así es que hacia allá es que tenemos que pensar para verdaderamente darle alternativa a la zona rural de moverse mejor, de moverse más rápido y también que la brecha se acorte con tecnología, con capacitación, con educación, y eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo a partir del segundo periodo de Susana González como prefecta de la provincia de Guayas. Clarísimo, Vicente, la verdad es que está muy claro el plan de trabajo. Ahora, te quiero hacer esta pregunta porque a muchos nos sorprendió justamente que disidentes del Partido Social Cristiano hoy en día quieran lanzarse como candidatos de algunas dignidades. Pero el tema es, esto no significa que les pueda al Partido Social Cristiano o Madera Guerrero quitar cierta votación y obviamente buscar esta diversidad de votos que hacen que ganes con menos y le estás apoyando a una candidatura contraria? Bueno, sin duda alguna va a ser una elección complicada, se lo decía Javier, una elección en la que al menos hoy extraoficialmente se pintan algunos candidatos en la papeleta. Yo no creo que van a existir al menos de 4, tal vez hasta 6 candidatos que aspiren a la prefectura, pero eso habrá que verlo. Nosotros tenemos que, sin duda alguna, hacer nuestro trabajo, Jaime, como lo hemos venido haciendo, no solo todos los días con la gestión que realiza Susana, sino también caminando, escuchando al ciudadano, haciéndole conocer todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer por ellos en la provincia del Guayas. Y sin duda alguna esa tiene que ser la mejor carta de presentación, el hacer todos los días algo. Y el ciudadano está absolutamente claro, y a partir de la pandemia todos nos cambió la dinámica y la vida. Yo estoy absolutamente seguro que en Guayas nadie va a hipotecar el que alguien lo administre su futuro o las rentas de la provincia sin experiencia. Ya hemos probado de todo y necesariamente pues tenemos que ser responsables y nosotros estamos seguros que el ciudadano fundamentalmente
en la ruralidad va a reconocer el trabajo que se ha venido realizando. Clarísimo, Vicente. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza Paredes, que se incorpora a la mesa de diálogo con las 9:32 de la mañana. Adelante, Eduardo. Buenos días a todos los audiencias. Discúlpenme, no estaba en cabina, pero estuvimos en una rueda de prensa que intervinimos con la señora alcaldesa de Guayaquil. Y pues aquí estoy, Vicente, al menos para saludarte finalmente. Espero que tu salud esté mejor. Ibas a venir el lunes, te complicaste y que estés mejor. Pero bueno, saludar a Javier, que está también, y a toda la audiencia. Vicente, claro, la preocupación la habíamos conversado y lo que te decía Jaime un poco es de la dispersión, ¿no? Hay mucha dispersión en cuanto a candidaturas, pero lo que también notábamos esto con Alberto Quintana ayer es que al mediodía entrevistamos a Nicolás Lapente ayer, que también no todo está cerrado, que se está hablando mucho más de lo que realmente es y no vamos a tener las cosas realmente claras de quiénes son y cuándo van, normalmente hasta septiembre que se inscriban los candidatos, Vicente, y de aquí a allá no falta mucho, pero tampoco es mañana. En este sentido y en este contexto, lo importante es que nosotros les preguntemos a ustedes, los candidatos o precandidatos, qué es lo que van a hacer, cuál es realmente lo que ofrecen, para que la gente aplique la lógica formal y pueda de esta forma decidir quién le conviene más, quién lo ha servido o quién lo va a servir mejor. Vicente Tayano, particularmente tú, ¿tienes alguna idea de algo que se deba hacer o debería ser tuya, aparte del binomio con Susana González, en la prefectura de ganar? Sí, sin duda alguna, Eduardo, comparto tu razonamiento. Y aquí lo importante es que quienes se postulen le hablen con claridad y con la verdad al ciudadano. ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que han hecho por la provincia del Guayas? Y en este caso, pues, yo parto hablando de mí, de mi experiencia y mi formación en el municipalismo. Yo soy alguien que ha nacido y ha surgido precisamente el municipalismo. Me formé junto al mejor, junto al abogado Jaime Nebot, como concejal, como secretario del consejo, y desde allí tenemos claro lo que tenemos que hacer, por un lado. Y por otro lado, sin duda alguna, mi compromiso es trabajar por el emprendimiento, por la innovación y por la formación permanente y continua en la provincia del Guayas, no solo de los jóvenes, sino también de quienes hoy en día están en el sector agropecuario trabajando todos los días. Nosotros tenemos que cortar la brecha, Eduardo, entre el campo y la ciudad y entre los que más tienen y menos tienen. Y esto solo se va a cortar con capacitación, obviamente con un fomento a la comercialización adecuada y con precios justos de esos productos y a que también sean más productivos. Yo citaba el ejemplo de que hoy hemos podido conseguir que, por ejemplo, en la zona de Santa Lucía, pequeños productores de arroz de 35 sacas por hectárea lleguen a 70 sacas por hectárea, ya aprobado nuestra finca experimental, con semilla de calidad, con nivelación de suelo. Y eso es lo que tenemos que hacer en otras variedades de cultivo. Y adicionalmente llevar la formación técnica también a los lugares más distantes, en los que por la distancia o por la capacidad económica de muchas personas les es imposible recibir acompañamiento, información y también tecnificación. Y ese es uno de los grandes desafíos. Ese, entre otras cosas, serán las que yo me encargue cuando podamos llegar a la prefectura junto a Susana, pero por ahora, Eduardo, hacer lo que nos corresponde. Seguir trabajando todos los días, seguir cambiando la vida de los guayasenses y también caminando en la provincia, conversando con ellos, escuchando sus necesidades, también escuchando sus cuestionamientos, porque siempre hay que escuchar al ciudadano, siempre se puede rectificar, siempre se puede vivir mejor y eso es lo que estamos haciendo todos los días, Eduardo. Vicente Tayano, candidato a viceprefecto con Susana González por las listas 6. Querido amigo, te hago otra pregunta, que tú la conoces, pero la audiencia probablemente no todos tengan el derrotero de esto. ¿Sabían ustedes, amigos, que la prefectura es autoridad provincial en medio ambiente, ¿verdad, Vicente? Es decir, puede controlar y se puede hacer mucha obra con eso, Vicente, en diferentes temas. Por ejemplo, me escribe Camilo Ampuero y me dice, la provincia tiene que conectarse por los ríos, ese debe ser el objetivo, ¿no? Por ejemplo, es uno, pero en tema medioambiental en la provincia, Vicente, se puede hacer mucho para ayudar al calentamiento global, a la batimetría, van a hacer el dragado, seguramente se va a necesitar mejorar
lo fluvial en otros ríos cercanos a Guayaquil, ¿verdad? Si tienes mucho trabajo. Los puentes que hablamos la última vez, le decía yo a Susana González, ella me dijo que habían como ni sé cuántos, 70, 60 puentes que necesitaban en total. Es decir, y si se los hace viendo el medio ambiente, se puede mejorar la vida, las condiciones de vida de los guayacenses, Vicente. Eduardo, sin duda alguna, el medio ambiente es una temática importantísima y esta prefectura está trabajando en aquello. Yo coincido con Camilo en el hecho de que no tenemos que decir que el río es importante, hay que hacer cosas para poder recuperar la navegabilidad en cuanto a la cuenca del Guayas, y el dragado es parte importante de eso. Y luego de eso poder llegar a una explotación como medio de transporte público y también como un medio de utilización turística. Y eso es absolutamente posible. Ya hay temas que se han venido estudiando. Ya en octubre vamos a empezar el trabajo del dragado y eso es un primer punto de partida. Y esta administración, la de Susana González en materia ambiental, ha hecho muchísimo. No solo desde la parte regulatoria o el control, que es importante, porque eso también te permite cuidar el ambiente, poner orden, pero también realizar inversión conjunta con la empresa privada grande, que hoy ya le está redistribuyendo, le está retribuyendo a las zonas aledañas con inversión propia de manera conjunta con la prefectura en función de la explotación que están realizando en la zona. Y eso a través, obviamente, de coordinación y de control ambiental. Por otro lado, hay un ambicioso plan que ya se encuentra en marcha de en 4 años poder sembrar 2 millones de árboles en la provincia del Guayas. Bueno. Ya se ha hecho la adquisición de los primeros 200,000 y en todas las vías que se están ejecutando, en las vías nuevas y en las que se están refaccionando, sin duda alguna tú vas a tener especies allí de árboles nativos, endémicos, que van a permitir no solo dar sombra, sino también aportar al oxígeno y cuidar el ambiente. El tratamiento de los desechos, el reciclaje, también es una tarea importante y tarea pendiente no solo en la provincia del Guayas, sino en el Ecuador. Y esas temáticas ya están trabajándose. Esas temáticas cuentan con recursos y se lo está haciendo de manera articulada, porque sin duda alguna no solo hay que decir que tenemos que cuidar el ambiente, hay que hacerlo con hechos, y eso es precisamente lo que la administración de Susana González lo está haciendo y lo vamos a llevar a otro nivel. Una última para pasarle a Alberto Quintana, el viaducto sur o quinto puente. ¿Cómo van a trabajar eso, Vicente Tallano? ¿Hay una idea del municipio, de una mancomunidad? ¿Se puede dividir en fases? ¿Puede hacer algo la prefectura? ¿Puede hacer algo la alcaldía y el gobierno por su lado? ¿Se puede unir esfuerzos para hacer eso a la brevedad y bien? La ejecución del puente alterno sur, porque así lo denominamos desde los estudios y la programación que está desarrollando la prefectura, es una obra necesaria porque es un verdadero aporte para la productividad del país, sobre todo para podernos conectar a través del puerto marítimo Durán con Naranjal y también con la provincia del Oro, una ruta productiva importante en camarón, en banano y también ya en otro tipo de cultivos. Por lo tanto, eso es algo que lo vamos a realizar, hay que hacerlo sin duda alguna de manera conjunta y coordinada con los municipios que tengan relación con el trayecto en el que tenga que ejecutarse el viaducto, con Guayaquil en una parte, obviamente con Naranjal en otra parte, pero lo importante es que como lo hicimos con el dragado, estamos avanzando casa adentro de manera responsable con nuestros técnicos en lo que corresponde. La prefecta Susana González pues obviamente hará los anuncios respectivos de los adelantos que ha hecho precisamente en materia de financiamiento, porque no olvidemos que si bien es cierto es una obra importante, es una obra que puede llegar a costar alrededor tal vez de $1.000 millones y por lo tanto es importante estudiarla de tal manera para que, a diferencia de otras obras que existieron en la provincia, no nazca condenada a muerte, porque esa tiene que pagarse en función de los usuarios y del volumen de uso que se le dé a esta vía, que también va a ser un aporte para Guayaquil, porque va a ayudar a descongestionar cuando esté realizada de manera importante todo ese tráfico que hoy está llegando al puerto a través de la perimetral, que hace mucho rato dejó de ser una vía rápida porque ha crecido, porque ya tiene urbanizaciones, porque tiene otros asentamientos y sin duda alguna necesita descongestionarse. Paralelamente a eso, lo hemos dicho, nosotros necesitamos generar nuevos anillos viales para Guayas y para Guayaquil y por eso hablamos de una segunda generación de concesiones que conecte, que descongestione, pero que fundamentalmente nos ayude a movernos de manera más rápida y más segura. Eso es tiempo, eso es recursos y eso es uno de los temas importantísimos
en los que nos encontramos trabajando y que serán una realidad en la administración de Susana González en el periodo 2023-2027. Alberto Quintana Vera, por favor. Gracias. Destaco siempre, ¿no?, esa formación municipalista de Vicente Tayano Basantes para un reto como el que se encuentra abocado. Es importante aquello, ¿no? Y me gustaría, Vicente, un poquito tomando como referencia la nota editorial de Diario Expreso de hoy día, ¿no?, que habla de esto de las competencias, de las responsabilidades que tienen los GACS, ¿no?, frente al Poder Central. Precisamente destaca esta nota que una adecuada planificación que abarque un diagnóstico de la situación actual y una proyección a futuro basada en un desarrollo sustentable permite el progreso de la sociedad, incluso en entornos difíciles, es decir, cuando escasean los recursos económicos, ¿no? Anota también que si bien el centralismo, es decir, el sistema político que concentra las funciones de gobierno y administración en un solo poder, sin delegar competencias, ha prevalecido a lo largo de la historia republicana de nuestro país, no es posible atribuirle la culpa de todo lo que falla en el país al centralismo. Y pongo esto como referencia porque anoche precisamente en una intervención que fue transmitida a través de plataformas digitales, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Sadi, hacía un planteamiento: reformar el COTAS. Yo siempre digo, esta es la Biblia para el accionar de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no?, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y él lo que plantea es que a partir del año próximo, del 2023, se incrementen las asignaciones del 10 al 20% en lo que compete a los ingresos petroleros y del 21 al 40% en lo que tiene que ver con los ingresos tributarios. Pero yo decía, analizando a fondo lo que decía Jaime Nebot anoche, yo decía, pero se queda incompleto ese planteamiento porque de alguna manera no se destaca la responsabilidad que a su vez deben de asumir los organismos seccionales en lo que tiene que ver con la utilización de esos recursos, porque vemos cosas escandalosas. Por ejemplo, lo de Durán, la gente sin agua potable, pero el municipio tiene que devolverle al organismo que anteriormente se denominaba Corporación Andina de Fomento, 25 millones de dólares, porque no se cumplió con este tema. O vemos lo que ocurre en el municipio de Machala, por ejemplo, ahora, que se destina más de $1 millón para un concierto, o lo que pasó años atrás en Esmeraldas, que también el Banco del Estado dio una asignación de $130 millones para agua potable, pero eso no se cumplió. Entonces, un poco quería consultarte, Vicente, aquello, ¿no?, esa corresponsabilidad de los GACS, de los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas y municipios en este tema, porque siempre reclamamos los recursos, por supuesto que sí, necesitamos mayor atención, por supuesto que sí, pero en cambio la corresponsabilidad, ¿cómo la enfocan partiendo de esta premisa del planteamiento que hacía anoche Jaime Nebot Sadi? ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte, y para mí siempre es un gran desafío poder conversar contigo acerca del municipalismo porque lo conoces bastante bien. Y yo coincido contigo. Sin duda alguna es importante para que un gobierno local sea más eficiente que tenga recursos, pero es aún más importante que estos recursos sean administrados y dispuestos de manera debida, es decir, resolviendo los problemas y las necesidades elementales de los ciudadanos. Y la propuesta de Nebot, vamos desde lo macro, parte de poner sobre la mesa, y esto hay que entenderlo, poner sobre la mesa un tema que no es esquivo ni es extraño para el Ecuador, porque en el 2000 ya estábamos hablando de dotar de autonomía para que los gobiernos locales puedan resolver de manera más práctica las necesidades de los ciudadanos. Ya teníamos luego en el 2010 un COTAD, que sin duda alguna es un avance, pero que sigue siendo un cuerpo legal, que genera cierto nivel de independencia y de autonomía, pero también sigue manejando esa independencia centralista, fundamentalmente por el tema de los recursos. Vamos a la propuesta del día de ayer de Nebot. ¿Y qué fue lo que él dijo? Ok, la ley establece que de todos los ingresos permanentes y no permanentes que tiene el Estado, hay una asignación para todos los gobiernos locales. Es decir, que de los ingresos permanentes, el 21% se tiene que repartir entre todas las prefecturas, entre todas las alcaldías y entre todas las juntas parroquiales del Ecuador, de los ingresos permanentes. Y de los ingresos, hablamos fundamentalmente de los ingresos tributarios.
y de los ingresos no permanentes, que son, por ejemplo, la explotación de petróleo, la explotación minera, la venta de activos del Estado o algún endeudamiento externo, el 10% se tiene que repartir para exactamente los mismos niveles de gobierno. ¿Y qué pasa? Que de ese 100%, el 67% va para las alcaldías, el restante para las prefecturas y solo un 8% para las juntas parroquiales. Entonces, la propuesta de Nebot está encaminada a que se duplique ese monto, que de los ingresos no permanentes, habíamos hablado de petróleo y otros recursos naturales, del 10 sea el 20, y que en los permanentes el 21 llegue al 40, es decir, que esa bolita sea un poco más grande. Y eso es una buena propuesta y se lo puede hacer sin reformar la Constitución, simplemente con planificación y con voluntad política, porque sin duda alguna hay gobiernos locales que terminan castigados, y cuando, por ejemplo, hay baja de ingresos, también los presupuestos bajan. Imagínate tú que para este primer semestre del 2022, muchas prefecturas, muchas alcaldías y juntas parroquiales recibieron recortes de hasta el 80% de lo que recibían. Y con eso era prácticamente imposible atender las necesidades de los ciudadanos. Entonces, esta fórmula lo que busca es que haya una distribución un poco más justa. Es una primera discusión, es un primer planteamiento hacia una meta de fondo, que es poder llegar a un modelo federal, que es un modelo más descentralizado, que si bien es cierto le da mayor libertad a las regiones o a los estados federales, también mantiene una autoridad nacional. A mí me parece que es interesante, pero el desafío está en que lo podamos aterrizar y lo podamos explicar al ciudadano de la manera más sencilla posible para que lo entienda. Porque si tú mañana le dices a un ciudadano qué es el ingreso permanente y no permanente, tal vez no lo sabe. No lo entiende. O para qué le va a servir el federalismo. Dice, tampoco me interesa. Pero sin duda alguna, lo que busca conceptualmente esta propuesta es que haya mayor libertad para poder recibir más y que tú puedas asumir cosas que hoy de facto hacen municipios. Y te voy a hacer un ejemplo. Vamos a la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil, más allá de su competencia, atiende temas de educación, atiende temas de tecnología, atiende temas de salud y también ha aportado dinero para seguridad. Para seguridad. Claro. Sin tener un solo dólar del gobierno central. Ahora, con una mayor independencia tú podrías resolver esos temas, atenderlos de manera directa, así como lo está haciendo Guayaquil, lo podría hacer Machala, lo podría hacer Pasajes, lo podría hacer El Oro, lo podría hacer Santa Lucía, otras alcaldías que hoy lamentablemente no lo pueden hacer por los pocos ingresos que reciben. Por lo tanto, es un tema interesante, ¿no? Sí, y es interesante, yo lo decía, porque no podemos caer en el maniqueísmo. A veces, desde la comunicación social, desde la orilla del periodismo también, es la crítica, y a veces decimos es que no hay propuesta. Yo decía la semana anterior, a ver, Jaime Nebot hace una propuesta en torno al tema federalismo, ahora hay esta propuesta en torno a reforma al COTAT, y lo importante es eso, ponerle en el tapete del análisis, de la discusión, enriquecer esa propuesta, hacer otros planteamientos, qué sé yo, tal vez vengan personas, técnicos con otros criterios. Pero traerlo ponerlo a la mesa de análisis. Yo creo que eso es importante y eso hay que valorarlo, ¿no? Porque no podemos caer en eso. Pero finalmente, solamente para complementar y ya cerrando, Vicente, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Madera de Guerrero, ¿cómo de alguna manera toma esos recaudos? Porque ahí viene, pues, ¿no? Que precisamente, hay más recursos, pero esos recursos tienen que ser manejados por equipos técnicos que sí tengan visiones, la planificación, lo que hablábamos la semana anterior cuando conversábamos personalmente acá, ¿no? Eso, la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, una visión de crecimiento ordenado en las urbes, manejar conceptualmente bien los temas de la transportación, de la movilidad, en todas nuestras ciudades, por pequeñas que sean y todo aquello, ¿no? O sea, esa es la gravísima preocupación y no solamente te lo pregunto directamente por el Partido Social Cristiano, porque perteneces a esta organización política, pero la inquietud es con todos los actores políticos porque vemos que este es un gravísimo problema. Se acercan los comicios seccionales y ya la gente está apuntando en base a encuestas, a estudios de opinión, pues a ver quién tiene más like aquí en Instagram o quién tiene más reconocimiento en TikTok. Entonces, de esa manera no podemos tener autoridades prestantes y gente que vaya a servir en buena forma pues a sus comunidades, Vicente. Alberto, sin duda alguna en el mundo público y a la hora de administrarse el dinero central o local, la planificación, la experiencia y la capacidad son importantes.
Y nosotros como organización política tenemos una hoja de ruta, una columna vertebral clara en función de qué aspiramos en distintos niveles de administración, tanto en lo local como a nivel nacional. Y nos hemos encargado de que ese modelo pueda seguir y pueda trascender. Y lo responsable es que eso pase en todo el país. Porque no olvidemos algo, y tú lo conoces claramente, Alberto. Hoy existe la obligatoriedad para que recibas todos los recursos que en teoría te corresponden, de que no solo hayas planificado bien, sino que hayas cumplido metas elementales, porque el Código de Planificación y Finanzas Públicas te castiga si tú no cumples las metas que señalas o que el Estado central te señala en reducir la brecha de pobreza, en resolver necesidades, satisfacer necesidades. Y muchos gobiernos locales pierden plata porque no son capaces ni siquiera de completar su ejecución presupuestaria. Es allí cuando es importante que se maneje la administración con responsabilidad y que estamentos como, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades, de Prefecturas o de Gobiernos Parroquiales inviertan los recursos que tienen en seguimiento, formación y cooperación para planes de desarrollo y para cumplimiento de las metas y para cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es una discusión un poco etérea, pero sin duda alguna no puede haber administración local sin planificación y sin seguimiento, Alberto. Claro que sí, es muy necesario. Agradecerle a Vicente Tayano Basantes, ¿no? Por estos minutos, por contestar todos estos requerimientos, ¿no? En este marchar ya en el cumplimiento, Eduardo, del calendario electoral que tiene establecido el Consejo Nacional Electoral. ¿No? Sigue avanzando. Primaria desde el 20 o 22 hasta el 5 de agosto. Sí. Y de ahí luego vienen las inscripciones en septiembre y adelante. Sí. Vicente, te mandamos un abrazo. Espero que mejores. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Hagamos corte comercial. Venimos con la parte final del diálogo con unos comentarios.